Muy buenas noches, estimados maestrandos de la Maestría de Derecho Laboral y Procesal Laboral de la UNIGRAM. Soy el profesor Tadeo Zarratea. Tengo con ustedes la asignatura que se denomina Teoría General del Derecho Laboral. Y esto habría que enmarcarlo bastante bien, porque no es la historia propiamente del derecho laboral y tampoco son los principios rectores o los principios que rigen en el ámbito del derecho laboral. Teoría general engloba un poco de todo eso y en particular enmarca el derecho laboral en ese ropaje propio de un fuero distinto, de un fuero diferente y nuevo dentro del derecho. Sabemos los abogados, y todos ustedes son abogados porque este es un curso ya de posgrado, muchos de ustedes me consta que son magistrados y colegas abogados en ejercicio de la profesión, por lo que a mí se me va a hacer fácil darme a entender. Estoy hablando el lenguaje propio de ustedes. En el ámbito del derecho laboral se sabe que somos un derecho joven. ¿Por qué? Porque tan antiguo es el derecho civil, que nació en Roma, tan antiguo es el derecho penal, que nació en distintos pueblos del mundo mucho antes de Roma, por la necesidad que tienen las sociedades de defenderse de los criminales y de evitar los delitos. De manera que muy tardíamente nace el derecho laboral en el ámbito, en el espectro general de las ramas del derecho. Y propiamente pasaron siglos para que naciera. Y nació por una circunstancia un tanto imprevista. Muchas veces pensamos que el derecho laboral habría nacido por el empuje de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, que habría nacido del sufrimiento, del dolor de los trabajadores, y no es tanto así. Eso realmente es, digamos, un ideal de que así haya ocurrido, pero no ocurrió así. Propiamente el derecho laboral nace después de la Primera Guerra Mundial y propiamente nace, diría yo, como consecuencia de esa barbarie que se produjo en Europa en la primera mitad del siglo XX, que realmente movió al mundo, por lo que demasiadas personas perdieron la vida, demasiada miseria quedó en Europa, y después, naturalmente, después de las guerras, se sabe que vienen las revoluciones. Y las revoluciones vienen cortando cabezas. De manera que los gobiernos europeos, pienso yo que habrían temido a una rebelión fuerte, muy fuerte de los trabajadores mal pagados, mal atendidos, y establecieron que habría que ponerse ciertas reglas en las leyes del trabajo. Es decir, en la relación de trabajo habría que socorrer a aquel sujeto del derecho laboral más débil, habría que reconocerle ciertos derechos elementales, de suerte que puedan quedar ellos en las fábricas y en las fincas de los grandes señores,
a trabajar con cierta tranquilidad. Y para esa cierta tranquilidad habría que asegurarles el sustento diario, familiar y un mínimo de seguridad social. Es así como el derecho laboral realmente comienza a caminar por el mundo del derecho. Después de esta hecatombe europea, vinieron muchos fenómenos. Fue creada la OIT, nada menos que en el Tratado de Versalles, cuando las grandes potencias se dividían el mundo, cuando ellos estaban realizando la liquidación de las cuentas y otros derivados de la guerra. Y allí, como uno de esos capítulos importantes, comienza propiamente el derecho laboral en forma institucional. Sabemos que antes de eso se vivieron siglos. La población mundial y en particular la cultura occidental vivió siglos. Recordemos que ya en tiempos de Jesucristo habían trabajadores asalariados y la misma Biblia informa de esas circunstancias. Hay parábolas de Cristo donde se señala a los trabajadores asalariados, naturalmente en aquel tiempo sin ningún derecho estricto, sino solamente lo que el empleador quería darles a él y a su familia, sin ningún tipo de seguridad. Es decir, la buena o mala atención del trabajador en las fincas era una cuestión voluntaria y venía un poco de la mano de la religión. Bien, después de eso viene Roma, en donde naturalmente se desarrolló un derecho portentoso, pero en el ámbito civil. Fundamentalmente, la riqueza del derecho romano está en el derecho civil, pero vivió y sucumbió Roma sin que los trabajadores hubiesen alcanzado un mínimo de derechos firmes o consolidados. Luego viene la Edad Moderna, digamos, la Edad Media, que antes de eso viene la Edad Media, un tanto eclipsada por el gran reinado de la religión en todo el occidente, y en donde estos derechos virtualmente se confinan a las potestades de los obispos y los sacerdotes que de alguna forma sirvieron de coto, de freno a los abusos de las patronales. Luego viene la Edad Moderna, en donde la civilización occidental se desprende un tanto del poderío de la Iglesia Católica y sobre todo aparece lo que se dio en llamar en la historia la Revolución Industrial, aquella superación del trabajo individual y del trabajo artesanal, porque aparecieron las máquinas para ayudar a los trabajadores, especialmente en aquellos trabajos penosos, en aquellos trabajos muy gravosos, y entonces con la ayuda de las máquinas comienza la producción masiva. Particularmente esto se da en Inglaterra en el ámbito textil, en donde ya el casimir inglés aparece como producto de las máquinas y no precisamente como producto de los tejedores y las tejedoras del telar antiguo, que era un sistema tradicional y muy artesanal. La revolución industrial aglomera a miles y miles de trabajadores en las fábricas, en las hilanderías. Eran muy mal pagados, muy mal atendidos, muy maltratados, y es allí donde realmente se produce la rebelión de los trabajadores, quienes se deciden a formar sindicatos. Por eso es que
se dice que la revolución industrial es el principio del derecho del trabajo ordenado, no ya como una dádiva, sino ya como un derecho firme que debe ser respetado tanto por los empleadores como por el público en general. En 1824, en Inglaterra reconoce el derecho de asociación de los obreros y nace el sindicato. En 1884, Francia reconoce el derecho de asociación de los profesionales. Recordemos, y esto se me pasó, recordemos de paso a los artesanos, a los profesionales independientes, artesanos de las villas, de los burgos, que aparecieron como fenómeno social y laboral antes de esta revolución industrial. En 1890, Alemania crea la jurisdicción laboral y en 1919 se crea la OIT en el Tratado de Versalles. Como se ve, no han pasado siquiera 50 años entre uno y otro fenómeno social para que se quedara firme el derecho laboral. Primero hablamos de la etapa preindustrial, después de la etapa industrial, después de la etapa postindustrial y ahora vamos a hablar del constitucionalismo. Porque el derecho laboral, después de ser consagrado en códigos como está en nuestro país y en leyes sueltas en otros países, en su mayoría llegaron las naciones a consagrar en sus propias constituciones nacionales. Es así como las denominaciones también han variado mucho y son hasta hoy diferentes. Por ejemplo, en España no se habla del derecho laboral, solo se habla del derecho social. De manera que no se confundan, señores maestrandos, cuando escuchan un discurso relacionado con el derecho social. Está hablando del derecho laboral nuestro. Entonces tenemos la legislación industrial, la legislación del trabajo, el derecho industrial y obrero, el derecho social y el derecho del trabajo o derecho laboral. Estas son las denominaciones que ha venido tomando esta especialidad nuestra en el derecho desde ahora. El concepto del derecho comprende los principios generales, las leyes, los convenios internacionales firmados en el marco de la OIT, la jurisprudencia y la doctrina. Bien, espero que vean este pequeño material inicial que solo producimos a modo de bienvenida a todos los colegas maestrandos y a decirles que el Paraguay necesita de ustedes. El Paraguay necesita de abogados laboralistas bien entrenados, bien afilados, con conocimientos firmes y profundos y con un compromiso grande con el trabajo. Tenemos que sentir orgullo de ser abogados laboralistas, porque nosotros, con nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, amparamos a dos sujetos que labran la grandeza nacional. Los empleadores que crean las fuentes de trabajo con su talento empresarial y los trabajadores que prestan su fuerza de trabajo para la producción de bienes y servicios. Con esto se engrandece a la nación. Nuestra misión es muy noble por eso, porque nosotros apoyamos a la producción, a la industria, a los servicios, a los trabajadores subordinados, establecemos justicia entre aquel que da trabajo al hombre y a la mujer y a aquel que presta su fuerza de trabajo. Nuestra misión es muy noble y eso debe enorgullecernos, pero necesitamos mayor compromiso social, mayor compromiso humano, porque tenemos que saber que estamos nosotros trabajando
un derecho humano fundamental, como es el derecho al trabajo, que es sustento de la vida de la persona y de su familia. Muchas gracias por ahora.